buenos días, muy feliz sábado a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos de vuelta con ustedes ahora en sábado, primera vez que lo hacemos en sábado, pero continuando con esta serie de Adviento que hemos venido trabajando a lo largo de la última semana, con el propósito de poder leer y reflexionar sobre escrituras que nos ayuden a darle un sentido más profundo a esta temporada y a nuestra celebración de Navidad con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros amigos. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en el capítulo número 6 de el libro de Isaías. Así que Isaías 6, leído desde la Nueva Traducción Viviente. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo los labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive 1/10 parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Muy bien, este es un texto complejo. Es un capítulo entero de un libro que también es bastante complejo, así que pues vamos a tratar de irlo analizando desde una óptica navideña, desde una óptica de Adviento, para que nos ayude un poco. Solo lo primero que quisiera es preguntarte a ti, Stephanie, ¿qué impresión te dejó leer este capítulo? Pues es el profeta a quien está presenciando todo eso y él va a ser la persona que se va a dirigir a este pueblo, ¿verdad? Y como él, podemos ver ahí que él se confiesa un pecador, ¿verdad? Y bueno, más adelante ya vemos cómo se menciona la semilla, ¿verdad? Al final, que es la semilla santa, que estamos hablando del Mesías. Muy bien, así es. Y tratemos de ir quebrando este pasaje en pedazos. En los primeros 4 versículos nosotros vemos al profeta Isaías encontrarse con la gloria de Dios. Él tiene una visión de la gloria de Dios, una visión que lo deja boquiabierto, que lo deja sumamente sorprendido. Él ve
el trono, ve a los serafines, y ve a los serafines glorificando a Dios con ese cántico de santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria, y él ve cómo ese cántico y esas voces sacuden el templo y cómo se llena de la gloria y de la presencia de Dios. Y lo que vemos ahí es una escena que paralizaría a cualquiera. La respuesta de Isaías ante esa visión, pues creo yo que es la más apropiada. Se asusta. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué te imaginas tú de ver semejante escena? Pues sí, es una cosa no antes vista, pues algo increíble y seguramente muy sobrenatural. Y en ese momento él también se siente más pecador que nunca, creo yo, ¿verdad? Exacto. Esa reacción de Isaías es la más importante quizás aquí, porque él se da cuenta que él no tiene por qué estar ahí, que el estar ahí probablemente signifique para él la muerte, porque está delante de la gloria de Dios, está delante de Dios, delante de aquel quien es 3 veces santo. Y que en cuya presencia pues no puede existir el pecado, y él sabe quién es, él sabe dónde está, y se reconoce a sí mismo pecador, justo como tú decías. Pero en medio de eso vemos una muestra de la gracia de Dios, del amor purificador de Dios, del amor que consume el pecado, del fuego consumidor que es Dios, y vemos esa muestra de la gracia en los versos 6 y 7 cuando uno de los serafines sale volando con este carbón encendido que toman del altar, lo pone sobre los labios de Isaías y pronuncia esta absolución. Dice: tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y de esa forma, Isaías, por pura gracia de Dios, porque él no pide quedarse ahí viendo, él probablemente se quiere ir, pero por la pura gracia de Dios, ahora puede estar ahí y escucha la voz de Dios. Pero, ¿qué te parece a ti esa escena de cómo reacciona, digamos, Dios a través de los serafines ante la presencia de un pecador donde no debería haber un pecador? Pues él inmediatamente ya lo tiene como fichado para que sea el mensajero para llegar a ciertas personas. Entonces, eso es lo que sigue en la lectura, cómo él es escogido para llegar a cierto pueblo. Así es. Y normalmente cuando leemos este texto muchos se quedan en el verso 8, donde dice: heme aquí, como normalmente lo leemos, envíame a mí, ¿verdad? Dios pide un mensajero, Isaías se presenta como voluntario, pero el mensaje que Isaías tiene que llevar no es el mensaje que él probablemente quería llevar o que ninguno de nosotros quisiera llevar. ¿Cuál es el mensaje? Ahí está en el verso 9, corto y sencillo. Escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. ¿Qué te parece ese mensaje? Pues como que se va a ir a topar con un pueblo bastante testarudo que no quiere oír. Es posible, y también hace eco a lo que Jesús decía cuando le preguntaban por qué enseñaba en parábolas, porque él decía: es para que no entiendan. O sea, Jesús mismo también decía lo mismo que Dios dice acá, para que no entiendan. Y de alguna forma esto nos hace pensar que lo que está buscando Dios no es que dependamos de nuestro propio entendimiento cuando escuchamos el mensaje, sino dependamos de Él, para que Él nos revele el mensaje a través de su Espíritu. Y aquí el objetivo, nosotros vemos ese objetivo de Dios, de endurecer sus corazones, tapar los oídos, cerrar sus ojos, para que no vean y no entiendan y no escuchen y no se vuelvan a Dios. Y de alguna forma Isaías responde con esa famosa pregunta: ¿cuánto tiempo durará esto? Imagínate que Dios te mande a decirle a las personas: tengo una palabra de Dios para ustedes, y esa palabra es: no entiendan lo que les voy a decir. Sí, pues él está como confundido y esperando una respuesta positiva, y como sabe a quién se está dirigiendo, pues sabe que Dios tiene alguna respuesta de cuándo va a pasar este caos. Exacto. Y Dios le responde.
Isaías pregunta ¿hasta cuándo? Y Dios le responde. Y le responde en los últimos 3 versículos, del 11 al 13. Y básicamente dice, esto va a terminar, este no entender va a terminar, hasta que se haya terminado cualquier posibilidad de que pongan la esperanza en algo terrenal. Les va a quitar la tierra, les va a quitar las cosechas, les va a quitar las casas, va a hacer todo lo necesario para limpiarlos de cualquier cosa que desvíe su atención de Dios, al final de cuentas. ¿Qué te parece a ti esa manera de Dios de hablarnos? Pues creo que tal vez es, si no la primera vez que he escuchado una cosa de este tipo, pues me extraña mucho la forma en que es redactado. Inclusive antes de que empezáramos a grabar estaba yo un poco confundida, porque sí me pareció un poco chocante cómo se narra esto aquí, ¿verdad? Sí, es una forma que yo sí no lo había leído anteriormente. Sí, y ahí vemos hasta dónde está dispuesto a llegar el Señor por amor a nosotros y para traernos de vuelta hacia Él. Está dispuesto aún a causarnos dolor, a quitarnos las cosas en las que confiamos, en las que queremos, para que podamos nosotros tener la bendición de poder depender solo de Él. Y por eso es de que al final del verso 13, Dios nos deja con una pequeña esperanza, con un pequeño tocón de árbol, de donde ahí saldría nuevamente el árbol del cual nosotros llegaríamos a ser injertos después. Esa semilla santa que es el Señor Jesús, y al cual nosotros somos injertados como parte injertados al olivo, como el Señor Jesús lo dice, se volvería entonces el lugar donde nosotros nos anclaríamos para recibir alimento, esperanza y para tener vida al final de cuentas. Esa es la esperanza de Navidad, que podamos anclarnos al Señor Jesús y estemos dispuestos a dejar de lado cualquier otra cosa que nos quite la atención de Él, sobre todo en esta época de tanta luz, regalo, música, fiesta, convivio y demás. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, ahorita que haces el análisis completo, pues ya entiendo mucho más. Y pues sí, al final de cuentas, después de todas esas pruebas, ¿verdad? Cómo Él quiere que nos alejemos de todas las cosas del mundo y lo busquemos a Él. Al final siempre da la esperanza del Salvador, que es el que nos va a venir a ayudar en todo esto, ¿verdad? Entonces es como el broche de oro de este capítulo. Así es. Y esa es la idea, que podamos nosotros ver la gracia de Dios, aun cuando pareciera que no está ahí, cuando todo lo que creíamos y en lo que confiábamos se nos ha quitado y solo nos queda Dios. Es cuando nos damos cuenta que no sabíamos que Él era lo único que necesitábamos hasta que es lo único que tenemos. Y apreciemos estos tiempos que a veces son difíciles, sobre todo en este año, para depender única y exclusivamente de Él, del Señor. ¿Tienes algún mensaje de cierre para este sábado, Stephanie? Pues sigamos, como les he dicho anteriormente, escuchando estas porciones de la Biblia donde tal vez rara vez leemos, ¿verdad? Porque siempre tal vez nos vamos al Evangelio, que es donde se nos narra todo el nacimiento de Jesús, pero cuando vemos estas lecturas del Antiguo Testamento, vemos cómo se añaden cosas importantes y se enriquece tanto este tema de Adviento. Muy bien, bueno, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Si Dios permite, nos vemos mañana en el segundo domingo de Adviento. Hasta mañana.